¿Sabías que existe una ley que obliga a Estados Unidos a mantener al menos 11 portaaviones activos, sin importar cuánto cuesten? No importa si están en combate, atracados o simplemente navegando como advertencia flotante, tienen que existir. Punto. Ahora piensa en esto. Cada uno mide más de 300 metros, cuesta miles de millones de dólares y tarda casi 2 décadas en construirse. Pero aquí viene lo inquietante. Todos, absolutamente todos, nacen en el mismo lugar. Un solo astillero, un solo proveedor y una demanda garantizada por ley. Si eso no te suena como la tormenta perfecta para un problema económico, espera a ver cómo funciona realmente. Hoy, la mayoría de estos gigantes de acero están cerca de territorio estadounidense, aunque algunos operan en puntos estratégicos, 2 cerca del mar de China Meridional y otro lo suficientemente próximo a Venezuela como para que su presencia no pase desapercibida. Y esa es precisamente la idea. Porque aunque nunca disparen un solo misil, estos barcos envían un mensaje claro: poder. Pero detrás de esa imagen de dominancia hay algo mucho más interesante y mucho más incómodo. Porque cada uno de estos portaaviones, sin excepción, comenzó su vida exactamente en el mismo dique seco. El 22 de julio de 2017, el USS Gerald R. Ford fue oficialmente comisionado en el astillero de Newport News, en Virginia, el barco de guerra más grande jamás construido, y también el más caro. Pero no fue solo el tamaño o la tecnología lo que disparó su costo, fue el tiempo. Las primeras placas de acero se cortaron en 2005, y aunque fue entregado en 2017, no estuvo listo para su primera misión hasta 2023. Casi 20 años de trabajo continuo. Hasta 10.000 personas involucradas. Ingenieros, técnicos, auditores, obreros, todos girando alrededor de un solo proyecto. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse rara. El proceso fue tan largo que la empresa que terminó el barco ni siquiera existía cuando empezó la construcción. En 2005, el astillero pertenecía a Northrop Grumman, pero en 2011, la división naval fue separada y convertida en una nueva empresa, Huntington Ingalls Industries. ¿Por qué alguien vendería el único negocio capaz de construir estos monstruos? Tranquilo, eso lo vamos a entender en un momento. Porque ese astillero no es solo importante, es único. Es el único en el mundo autorizado para construir portaaviones nucleares estadounidenses. Un monopolio total. Pero incluso eso se queda corto, porque construir un portaaviones no es solo soldar acero, es ensamblar una red de más de 2.000 empresas, desde los reactores nucleares hasta los sistemas de baños al vacío. Una cadena de suministro tan compleja que terminó organizándose como un bloque propio. La Aircraft Carrier Industrial Base Coalition representa a estas empresas, más de 60.000 empleos en 44 estados. Y sí, hacen lobby político. Pero aquí viene el giro interesante. Ni siquiera lo necesitan, porque la demanda ya está garantizada por ley. En 2006, el Congreso aprobó que la Marina debía mantener al menos 12 portaaviones. Un año después, lo redujeron a 11, pero el mensaje quedó claro. Estos barcos no son opcionales. Y aquí es donde entra el problema económico. Por un lado, un solo proveedor. Por el otro, una demanda fija e inelástica. Si recuerdas lo básico de economía, esto debería disparar los precios. Es literalmente el escenario perfecto para abusar del sistema. Entonces, ¿por qué no está pasando eso? La versión oficial dice que esto no es un error, es una característica, que la falta de competencia garantiza estabilidad, calidad y seguridad. Pero hay otro ángulo, uno que se entiende mejor cuando miramos al único competidor real en el mundo: China. Mientras Estados Unidos depende de un único astillero, China ha construido una industria naval masiva, 200 veces más grande.
Astilleros como el de Shanghái producen más barcos que todos los de Estados Unidos juntos. Y aquí viene la diferencia clave. Más de la mitad de esos barcos no son militares, son comerciales. Eso significa que sus astilleros nunca se detienen. Cuando no construyen buques de guerra, construyen cargadores. Ingresos constantes, mano de obra activa, capacidad siempre lista. Estados Unidos no tiene ese lujo, porque sus portaaviones son tan especializados que no se pueden construir en cualquier lugar. Y eso crea una dependencia mutua. La Marina no puede ir a otro proveedor, y el astillero no tiene otros clientes. Se necesitan, aunque económicamente no sea eficiente. De hecho, esa fue exactamente la razón por la que Northrop Grumman decidió salir del negocio. Demasiada inversión, demasiado tiempo, demasiado riesgo. Imagina tener una panadería que gana buen dinero, pero necesitas invertir millones solo para mantenerla operativa. Llega un punto donde simplemente no vale la pena. Y eso es exactamente lo que pasó. Hoy, Huntington Ingalls sigue construyendo portaaviones, pero con márgenes mucho más parecidos a un bono gubernamental que a una empresa tecnológica. Ingresos estables, pero poco espectaculares. Y no solo las empresas enfrentan ese dilema, también los trabajadores, porque construir estos barcos requiere habilidades extremadamente especializadas, años de formación, controles de seguridad estrictos. Y nadie va a pasar por todo eso si no hay estabilidad laboral. Así que el sistema entero depende de un equilibrio muy frágil. Si reduces pedidos, pierdes trabajadores. Si aumentas pedidos, disparas costos. Y mientras tanto, el reloj sigue corriendo. Porque estos barcos no duran para siempre. El USS Nimitz, por ejemplo, ha estado en servicio por más de 50 años. Pero incluso con energía nuclear, necesita mantenimiento. Mucho mantenimiento. Cada 25 años aproximadamente, requiere recarga de combustible nuclear. Un proceso extremadamente complejo que solo puede hacerse en el mismo astillero donde fue construido. Otra dependencia más. Y cuando finalmente termina su vida útil, el problema no desaparece, se transforma. Porque desmantelar un portaaviones es casi tan complicado como construirlo. Reactores nucleares, tecnología clasificada, materiales peligrosos. No puedes simplemente enviarlo a una playa en Asia para desguace. Tiene que hacerse dentro de Estados Unidos. Y, sorpresa, también hay muy pocos lugares capaces de hacerlo. De hecho, un portaaviones retirado fue vendido por 1 centavo. Sí, 1 centavo. No porque no valiera nada, sino porque el costo de desmantelarlo superaba su valor como chatarra. Y eso nos deja con una realidad incómoda. Cada portaaviones no es solo un gasto de hoy, es un compromiso económico de casi 100 años. Construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento. Un ciclo completo que atraviesa generaciones. Y mientras Estados Unidos mantiene este sistema rígido, China está jugando otro juego completamente diferente. Construyen más rápido, más barato, y con una base industrial que no depende exclusivamente del sector militar. Su último portaaviones tardó solo 7 años en construirse. Estados Unidos tarda casi 20. Y en un conflicto prolongado, eso importa, mucho. Porque al final del día, esto no es solo una historia de barcos, es una historia de economía, de incentivos, de estructuras de mercado y de cómo incluso la más grande potencia del mundo puede quedar atrapada en su propio sistema. La verdadera pregunta no es cuántos portaaviones tiene cada país, es quién puede seguir construyéndolos cuando realmente importe.